En la lectura del testamento, mis padres le dieron a mi hermana $6,5 millones y me dijeron, ve y gana el tuyo propio. Entonces, el abogado de mi abuelo se puso de pie y leyó un secreto que guardó solo para mí. Mi madre empezó a gritar. Mi nombre es Florence, y a los 25 años, nunca esperé estar sentada en el despacho de un abogado viendo a mi familia implosionar. La tensión era sofocante mientras se leía el testamento de mi abuelo. El abuelo Patrick fue el único que alguna vez creyó en mí, mientras que mis padres siempre favorecieron a mi hermana Amanda. Lo que sucedió a continuación lo cambió todo. Antes de continuar con esta historia, déjame saber desde dónde estás viendo en los comentarios de abajo. Dale al botón de me gusta y suscríbete para unirte a nuestra comunidad de narradores de historias de la vida real. Al crecer en nuestra extensa mansión de Boston, siempre me sentí como un segundo plato en mi propia familia. Mis padres, Caroline y William Thompson, nunca intentaron ocultar su preferencia por mi hermana mayor, Amanda. Ella era 2 años mayor que yo, deslumbrantemente hermosa con el cabello dorado de nuestra madre y la presencia imponente de nuestro padre. Yo, por otro lado, era más tranquila, más reflexiva, con cabello castaño oscuro y lo que el abuelo Patrick llamaba los ojos de una verdadera emprendedora. Desde los primeros días que puedo recordar, siempre hubo una diferencia abismal en cómo nos trataban. Cuando Amanda sacó todos sobresalientes en 3er grado, mis padres le organizaron una fiesta extravagante y le compraron una casa de muñecas hecha a medida que costaba más que el alquiler mensual de la mayoría de la gente. Cuando yo logré la misma hazaña al año siguiente, recibí un breve buen trabajo y un juego de mesa comprado en la tienda. Este patrón continuó a lo largo de nuestra infancia. La habitación de Amanda era una fantasía de princesa hecha realidad, con muebles personalizados, una cama con dosel y un vestidor lleno de ropa de diseñador. Mi habitación, aunque ciertamente agradable para los estándares normales, era notablemente menos especial, con muebles de grandes almacenes y un armario de ropa práctica. Las celebraciones de nuestros cumpleaños contaban la misma historia. Los cumpleaños de Amanda eran eventos legendarios con organizadores de fiestas profesionales, entretenimiento famoso y listas de invitados que incluían a los hijos de la élite de Boston. Mis cumpleaños solían ser pequeñas reuniones familiares con un pastel de nuestra panadería local. Aprendí a no esperar mucho y a estar agradecida por lo que recibía, pero la desigualdad dolía profundamente. La única persona que parecía verme, realmente verme, era mi abuelo, Patrick. Era el padre de mi padre, un millonario hecho a sí mismo que había construido una exitosa firma de inversiones de la nada. A diferencia de mis padres, que heredaron su riqueza y estatus, el abuelo Patrick se había ganado todo con trabajo duro y un astuto sentido para los negocios. Quizás por eso reconoció algo en mí que mis padres pasaron por alto. Nunca olvidaré el día en que tenía 12 años y el abuelo Patrick me llevó a su despacho en casa durante una reunión familiar. Mientras todos los demás estaban concentrados en la actuación de Amanda en su reciente recital de piano, él me pidió en voz baja que lo siguiera. Florence, dijo, cerrando la pesada puerta de roble detrás de nosotros. Quiero mostrarte algo. Su despacho era mi lugar favorito en el mundo, lleno de libros, mapas y recuerdos de sus viajes de negocios. Olía a cuero y al sutil toque de su tabaco de pipa favorito. Sacó un diario encuadernado en cuero y lo abrió para revelar páginas de notas y cálculos escritos a mano. Así es como construí mi primera empresa, explicó, no con títulos elegantes ni conexiones familiares, sino con observación, paciencia y pensamiento estratégico. Quedé hipnotizada mientras me explicaba sus primeras decisiones empresariales, desglosando conceptos complejos de formas que mi joven mente podía comprender. El verdadero talento, Florence, dijo, con sus ojos brillantes, no siempre se descubre de inmediato. A veces necesita tiempo para desarrollarse lejos del centro de atención. Ese día marcó el comienzo de lo que se convirtió en nuestra tradición especial. Siempre que había una reunión familiar, el abuelo Patrick encontraba la manera de pasar tiempo conmigo, enseñándome sobre inversiones, tendencias del mercado y estrategia empresarial. Me daba libros para leer y pequeños desafíos para resolver, elogiando siempre mi pensamiento analítico y mi creatividad. Bajo su guía, desarrollé una pasión por los negocios y la inversión que daría forma a mi futuro. Comencé pequeñas empresas emprendedoras en la secundaria, vendiendo joyas hechas a mano a mis compañeros de clase y estableciendo un servicio de tutoría para estudiantes más jóvenes. El dinero que gané fue a una cuenta de ahorros que el abuelo me ayudó a abrir, enseñándome sobre el interés compuesto y el valor del ahorro.
Mi creciente relación con el abuelo Patrick no pasó desapercibida. Amanda ponía los ojos en blanco cada vez que él elogiaba mi perspicacia para los negocios, y mis padres parecían molestos de que yo ocupara tanto de su tiempo. Florence siempre está encerrada con papá hablando de cosas aburridas de dinero, se quejó una vez mi padre a mi madre, sin darse cuenta de que podía oírlos. No es apropiado que una joven esté tan obsesionada con los negocios. Pero el abuelo Patrick no estaba de acuerdo. Esa chica tiene el instinto empresarial de los Thompson más fuerte que nadie que haya visto, le dijo a mi padre con firmeza. Más fuerte que tú, William, y ciertamente más fuerte que Amanda. Deberías estar orgulloso, no preocupado. A mi padre no le gustó oír eso, y solo pareció ampliar la brecha en cómo nos trataba a Amanda y a mí. Pero con el aliento del abuelo Patrick, comencé a creer en mí misma a pesar de la falta de fe de mis padres. Trabajé más duro en la escuela, centrándome particularmente en matemáticas y economía, sabiendo que algún día necesitaría estas habilidades para abrirme camino en el mundo de los negocios. Para cuando estaba terminando la secundaria, tenía una visión clara de lo que quería hacer con mi vida, gracias al abuelo Patrick. Mientras Amanda se centraba en el estatus social y en encontrar un marido rico, yo estaba decidida a construir algo propio, tal como lo había hecho mi abuelo. Su fe en mí fue la base sobre la que construí mi autoconfianza, y necesitaría cada gramo de ella para lo que estaba por venir. Las cartas de aceptación de la universidad llegaron en la primavera de mi último año de secundaria. Había solicitado plaza en varias de las mejores universidades con sólidos programas de negocios y para mi deleite, fui aceptada en la escuela de mis sueños con una beca parcial. Aunque la beca era significativa, no cubriría todos los gastos en una universidad tan prestigiosa. Aún así, estaba eufórica y no podía esperar para compartir la noticia con mi familia. Cuando anuncié mi aceptación en la cena, mi padre asintió brevemente antes de volverse hacia Amanda para preguntarle por su día. Mi madre miró la carta y dijo, «Qué bien, cariño, pero ¿has considerado un lugar más asequible?» Más tarde esa noche, me acerqué a ellos en la sala de estar para discutir los arreglos financieros. Sabía que la universidad era cara, pero dada la riqueza de nuestra familia, supuse que ayudarían a cubrir los costos no cubiertos por mi beca. Estaba equivocada. Florence, dijo mi padre, pareciendo incómodo. Tu madre y yo creemos que es hora de que aprendas sobre la independencia financiera. Hemos decidido que debes financiar tu educación tú misma. La beca ayudará, y puedes solicitar préstamos o trabajar a tiempo parcial como muchos otros estudiantes. Quedé atónita. ¿Pero por qué? Podemos permitírnoslo, ¿no? Mi madre suspiró. Claro que podemos permitírnoslo, pero esa no es la cuestión. Siempre has estado tan interesada en los negocios y la gestión del dinero. Esta es una oportunidad para que pongas esos intereses en práctica. Será bueno para ti. Su decisión se sintió especialmente cruel 3 meses después, cuando anunciaron con orgullo que enviarían a Amanda a estudiar diseño de moda en París, cubriendo su matrícula completa, un apartamento de lujo en el distrito 16 y una generosa asignación mensual. Cuando cuestioné la obvia disparidad, mi padre simplemente dijo, Amanda es diferente. No es tan ingeniosa como tú. Sin otra opción, aproveché mi oportunidad para la independencia financiera. Saqué modestos préstamos estudiantiles y encontré 2 trabajos a tiempo parcial, uno en la biblioteca de la universidad y otro como camarera en un café cerca del campus. Entre clases, estudiar y trabajar, apenas tenía tiempo para dormir, y mucho menos para disfrutar de las experiencias universitarias típicas. Durante la semana de orientación, conocí a Lauren Matthews, mi compañera de cuarto asignada. Venía de una familia de clase media de Ohio y asistía con una beca académica completa. Inteligente, práctica y genuinamente amable, Lauren se convirtió rápidamente en la amiga que nunca tuve mientras crecía. «Tus padres hicieron que», exclamó cuando finalmente le conté mi situación. «Eso es una locura, Florence. Están enviando a tu hermana a París mientras te hacen trabajar en 2 empleos». Me encogí de hombros, tratando de ocultar cuánto dolía. «Dicen que me están enseñando independencia». Los ojos de Lauren se entrecerraron. Eso no es enseñar independencia. Eso es favoritismo, puro y duro. Durante los meses siguientes, Lauren se convirtió en mi confidente más cercana. A diferencia de las amistades superficiales que había tenido en la secundaria, donde las conexiones se basaban en el estatus familiar y la riqueza, mi amistad con Lauren era auténtica.
Nos apoyamos mutuamente en sesiones de estudio nocturnas, celebramos pequeñas victorias y nos consolamos en las decepciones. Durante las vacaciones de otoño, cuando la mayoría de los estudiantes se iban a casa, me quedé en la residencia casi vacía. La idea de volver a casa, donde Amanda inevitablemente alardearía de sus experiencias parisinas, era demasiado dolorosa. Lauren, al darse cuenta de mi situación, me invitó a pasar el Día de Acción de Gracias con su familia en Columbus. La familia Matthews me recibió con una calidez que me hizo un nudo en la garganta. Su modesta casa estaba llena de risas, conversaciones honestas y afecto genuino. La señora Matthews insistió en que repitieran la cena, y el señor Matthews me hizo preguntas reflexivas sobre mis estudios. Los hermanos menores de Lauren me trataron como a una más, incluyéndome en juegos y tradiciones familiares. Siempre eres bienvenida aquí, Florence, me dijo la señora Matthews mientras la ayudaba a lavar los platos. Cuando quieras. Terminé pasando la mayoría de las vacaciones con la familia Matthews o quedándome en la escuela. Mis raras visitas a casa eran tensas e incómodas. Amanda dominaba las conversaciones con historias de su glamurosa vida en París, con mis padres pendientes de cada una de sus palabras mientras apenas reconocían mis logros académicos o el hecho de que mantenía un promedio de 3,9 mientras trabajaba en 2 empleos. Durante todo este tiempo, el abuelo Patrick siguió siendo mi apoyo incondicional. No podía contradecir abiertamente las decisiones de mis padres, pero encontraba formas de ayudar. De vez en cuando llegaban a mi residencia paquetes de cuidado que contenían regalos considerados, y por lo general, un sobre con dinero en efectivo escondido entre las páginas de un libro de negocios. Sigue adelante, Florence, escribía con su letra distintiva. Veo tu potencial, aunque otros aún no lo vean. Tu momento llegará. Su apoyo secreto y la amistad de Lauren me dieron la fuerza para perseverar. Sobresalí académicamente, estableciendo conexiones con profesores que reconocieron mi aptitud para la estrategia empresarial y el análisis financiero. Para mi tercer año, había conseguido una impresionante pasantía en una startup de tecnología financiera donde adquirí una experiencia práctica que resultaría invaluable más tarde. Cuando finalmente llegó el día de la graduación, esperaba que al menos este logro obtuviera algún reconocimiento de mis padres. Me graduaba con los más altos honores con una doble especialización en negocios y ciencias de la computación, y ya había recibido varias ofertas de trabajo. Mis padres asistieron a la ceremonia, pero su atención estaba claramente en otra parte. Amanda había comenzado a salir recientemente con el hijo de una prominente familia de Boston, y mi madre pasó la mayor parte del día discutiendo el potencial de la relación mientras mi padre revisaba su teléfono continuamente. Después de la ceremonia, el abuelo Patrick me abrazó con fuerza. Estoy muy orgulloso de ti, Florence, susurró. Has superado cada obstáculo que te pusieron en el camino, y lo hiciste con gracia y determinación. Esa es la marca de una verdadera mujer de negocios. Mientras nos reuníamos para cenar en un restaurante caro que mi padre había elegido, me di cuenta de que la celebración no era realmente para mí. Era otra oportunidad para que mis padres hicieran contactos con otras familias adineradas cuyos hijos también se estaban graduando. Amanda, que había volado desde París, acaparó la atención con relatos de aventuras europeas y mencionando contactos de la industria de la moda. Me senté en silencio, con el peso de 4 años de agotamiento, soledad y trato desigual oprimiéndome. Pero debajo de ese peso había algo nuevo, una determinación férrea. Había demostrado que podía tener éxito sin el apoyo de mis padres. Ahora estaba lista para construir algo propio, algo que los obligaría a verme finalmente. 2 meses después de la graduación, Lauren y yo compartíamos un pequeño apartamento en Boston. Ambas teníamos trabajos corporativos de nivel inicial, pero por las noches, impulsadas por comida para llevar y determinación, trabajábamos en nuestra verdadera pasión. Habíamos identificado un vacío en el mercado. Los estudiantes universitarios y los recién graduados necesitaban mejores herramientas para gestionar sus finanzas, construir crédito y comenzar a invertir incluso con pequeñas cantidades de dinero. ¿Y si creamos una aplicación?, sugirió Lauren una noche. Algo diseñado específicamente para personas como nosotras, que no nacen con fondos fiduciarios, pero que aún así quieren construir seguridad financiera. La idea resonó con todo lo que el abuelo Patrick me había enseñado. Había estado ahorrando la mayor parte del dinero que me había enviado durante la universidad, junto con mis ganancias de mis trabajos a tiempo parcial. No era una fortuna, pero era suficiente para comenzar a desarrollar nuestra idea.
Pasamos los fines de semana investigando el mercado, entrevistando a posibles usuarios y perfilando las características de nuestra aplicación. Lauren, que se había especializado en ciencias de la computación con una especialización secundaria en psicología, tenía las habilidades técnicas para comenzar a construir un prototipo, mientras que yo me centraba en el modelo de negocio y los componentes de educación financiera. A medida que nuestro concepto tomaba forma, me di cuenta de que necesitábamos más capital para convertir nuestro prototipo en un producto completamente funcional. Habíamos agotado la mayoría de nuestros ahorros, y aunque creíamos en nuestra idea, necesitábamos una inversión adicional para hacerla realidad. A pesar de mi complicada relación con mis padres, decidí acercarme a ellos en busca de consejo y posiblemente, apoyo financiero. Habían establecido conexiones en toda la comunidad empresarial de Boston, y esperaba que pudieran ver el potencial en nuestra idea, incluso si nunca lo habían visto completamente en mí. Programé una cena con ellos en su restaurante favorito, preparando cuidadosamente mi presentación y llevando nuestro plan de negocios y demostraciones del prototipo. Llegué temprano, ensayando mis puntos de presentación mientras los esperaba. Cuando llegaron, mi padre inmediatamente se lanzó a contar una historia sobre un partido de golf con un socio comercial, mientras que mi madre preguntó por las últimas actividades de Amanda en París. Pasaron 20 minutos antes de que me preguntaran por mi vida. De hecho, dije, aprovechando el momento, quería discutir algo importante con ustedes. Lauren y yo hemos estado desarrollando una aplicación de tecnología financiera para estudiantes universitarios y recién graduados. Hemos completado la investigación de mercado y construido un prototipo funcional, pero necesitamos capital adicional para lanzarla por completo. Saqué mi tableta y comencé a guiarlos a través de nuestro plan de negocios, la oportunidad de mercado y nuestro prototipo. Había practicado esta presentación docenas de veces, refinándola basándome en los comentarios de mentores en una incubadora de startups local. Antes de que pudiera terminar, mi padre interrumpió. Florence, todo esto parece muy ambicioso, pero ¿realmente crees que dos chicas sin prácticamente ninguna experiencia empresarial pueden tener éxito en la tecnología financiera? Es un campo extremadamente competitivo. Hemos investigado exhaustivamente, respondí, tratando de mantener la compostura, y hemos identificado un nicho específico que actualmente está desatendido. Mi madre me dio una palmadita en la mano de una manera que se sintió condescendiente en lugar de solidaria. Cariño, ¿no sería más fácil ganar experiencia en una empresa establecida primero? Quizás en unos años, después de que hayas aprendido cómo funcionan realmente las empresas, podrías retomar esta idea. Tengo experiencia, repliqué. Mi pasantía fue en una startup de fintech y he estado estudiando principios de negocios desde que tenía 12 años con el abuelo Patrick. Al mencionar a mi abuelo, la expresión de mi padre se endureció. Las ideas de papá sobre los negocios son bastante anticuadas, Florence. Y jugar con acciones como pasatiempo difícilmente es una preparación para dirigir una empresa real. Respiré hondo. No estamos pidiendo una limosna. Estamos buscando inversión en un negocio con un potencial real. Les ofreceríamos capital a cambio de participación, como cualquier otra startup que busca inversión. Intercambiaron miradas y mi padre se rió. No fue una risa cálida, sino una risa despectiva que me revolvió el estómago. Florence, sé realista. Tu pequeña idea de aplicación es ingenua, en el mejor de los casos. Deberías centrarte en construir tu carrera a través de los canales tradicionales. Esta fantasía emprendedora te llevará a la decepción. Pero ustedes invirtieron en la marca de moda de Amanda, dije, incapaz de ocultar el dolor en mi voz. Ella tampoco tenía experiencia en dirigir un negocio. Eso es completamente diferente, intervino mi madre bruscamente. Amanda tiene talento natural y conexiones en la industria, y le compramos un apartamento en Manhattan, no invertimos en su negocio, aunque la estamos ayudando a lanzar su boutique la próxima primavera. Me quedé en un silencio atónito mientras revelaban que recientemente habían comprado un apartamento de $2 millones para Amanda en Nueva York y estaban invirtiendo otro $1,5 millones en el lanzamiento de su marca de moda, a pesar de que ella no tenía más experiencia empresarial que yo. Tu hermana tiene una visión clara y experiencia en la industria, explicó mi padre como si eso lo justificara todo. Lo que tú propones es esencialmente un proyecto de estudiante. No es una empresa de negocios seria. Recogí mis materiales y me puse de pie, con las manos temblando ligeramente. Gracias por su tiempo, logré decir. Agradezco su perspectiva.
Salí del restaurante, luchando contra las lágrimas de frustración y dolor. Cuando regresé a nuestro apartamento, Lauren me miró a la cara y supo. «¿Dijeron que no?», preguntó suavemente. «Dijeron más que no», respondí, relatando su reacción despectiva. Se rieron de nuestra idea y me dijeron que estaba siendo ingenua. Luego mencionaron casualmente que acababan de comprarle a Amanda un apartamento de $2 millones en Manhattan y que están invirtiendo en el lanzamiento de su marca de moda. La expresión de Lauren pasó de la simpatía a la ira. «Eso es absolutamente injusto. Tu plan de negocios es sólido, Florence. Hemos verificado nuestro mercado. Tenemos un prototipo funcional. ¿Qué más podrían querer? Aparentemente, quieren que no sea yo», dije con amargura. Si fuera Amanda, estarían lanzando dinero a este proyecto. Esa noche, sintiéndome más abatida que en años, recibí una llamada del abuelo Patrick. Fue como si sintiera que lo necesitaba. «¿Cómo estás, mi niña?», preguntó, su voz cálida y familiar. No pude evitarlo. Todo salió a borbotones, el rechazo, la comparación con Amanda, la injusticia de todo. Escuchó en silencio, luego dijo: «Florence, recuerda lo que te dije hace años. El verdadero talento no siempre se reconoce de inmediato. Tus padres no ven lo que yo veo en ti, pero eso no disminuye tu valor ni tu potencial. Pero necesitamos capital para lanzarlo adecuadamente», dije. «Sin él, podríamos tener que archivar el proyecto». «No te rindas», dijo con firmeza. «La oportunidad adecuada llegará. Y recuerda, siempre estoy de tu lado, incluso cuando no puedes verme». Sus palabras me dieron consuelo, pero los desafíos por delante seguían siendo enormes. Durante los meses siguientes, Lauren y yo nos presentamos a numerosos inversores ángeles y firmas de capital de riesgo. Enfrentamos rechazo tras rechazo, a menudo de hombres que parecían escépticos de que dos mujeres jóvenes pudieran crear un producto financiero exitoso. Recortamos nuestros gastos, trabajamos en nuestra aplicación durante las noches y los fines de semana, y gradualmente refinamos nuestra presentación basándonos en los comentarios. Fue agotador, y hubo noches en las que me pregunté si mis padres habían tenido razón después de todo. Quizás esto era solo un sueño ingenuo. Pero cada vez que la duda se insinuaba, recordaba la fe inquebrantable del abuelo Patrick en mí y el conocimiento práctico que había compartido. Seguimos adelante, decididas a demostrar que nuestra idea tenía mérito, incluso si mi propia familia no podía verlo. La llamada llegó un martes por la mañana en octubre. Estaba en mi escritorio revisando los comentarios de los usuarios sobre nuestro último prototipo de la aplicación cuando mi teléfono se iluminó con el nombre de mi padre. Rara vez me llamaba, así que supe de inmediato que algo andaba mal. «Florence», dijo, con la voz inusualmente temblorosa. «Es el abuelo Patrick. Tuvo un ataque al corazón esta mañana temprano. No lo logró». El mundo pareció detenerse. La bulliciosa oficina a mi alrededor se desvaneció, y todo lo que podía oír era el latido de mi propio corazón. El abuelo Patrick se había ido. No podía ser verdad. Tenía solo 78 años, todavía tan agudo como siempre, todavía jugando al golf 2 veces por semana. «Florence, ¿estás ahí?», la voz de mi padre parecía venir de muy lejos. «Sí», logré susurrar. «¿Cuándo?». «¿Cuándo ocurrió?». «Alrededor de las 4 de esta mañana. La ama de llaves lo encontró cuando llegó. El doctor dijo que fue rápido. No habría sufrido». No recuerdo mucho de la conversación después de eso. De alguna manera, superé los detalles necesarios sobre los arreglos del funeral y cuando llegara a la casa familiar. Después de colgar, me senté inmóvil, incapaz de procesar la realidad de que la única persona que siempre había creído en mí, que había moldeado mi camino y me había dado fuerza, se había ido de repente. Lauren me encontró todavía sentada allí una hora después, con lágrimas corriendo silenciosamente por mi rostro. Sin decir palabra, me rodeó con sus brazos y me sostuvo mientras finalmente me derrumbaba por completo. Era el único que realmente me veía, sollocé. El único en mi familia que creía en mí. Los días previos al funeral pasaron en una neblina de dolor. Regresé a la casa de mis padres, ahora llena de parientes de todo el país. En medio de la sombría reunión, me sentí extrañamente desconectada de todos, como si mi dolor existiera en una dimensión diferente a la de ellos.
Amanda voló desde Nueva York, vestida dramáticamente con ropa de luto de diseñador. Lloraba ruidosamente cuando hablaba con los parientes, pero se secaba los ojos rápidamente cuando pensaba que nadie la estaba mirando. Durante un momento de tranquilidad, la oí preguntarle a nuestro padre sobre la situación de la herencia mientras estaba cerca de la mesa de la comida en el velorio. El funeral se celebró en la gran iglesia antigua donde generaciones de Thompsons habían marcado los hitos de la vida. El enorme edificio de piedra estaba lleno a capacidad. El abuelo Patrick había sido muy respetado tanto en los círculos empresariales como en los filantrópicos. Me senté en el primer banco con mis padres y Amanda, sintiéndome a la vez expuesta e invisible. Cuando llegó el momento de que los miembros de la familia hablaran, Amanda fue la primera, pronunciando un discurso pulido sobre la generosidad y los valores familiares del abuelo. Fue elocuente, pero de alguna manera hueco, sin mencionar nada específico sobre su relación, porque en verdad apenas habían tenido una. Cuando llegó mi turno, me puse de pie con piernas temblorosas y caminé hacia el podio. Mirando al mar de rostros, respiré hondo y hablé desde el corazón. El abuelo Patrick me enseñó que el verdadero éxito no se mide por lo que tienes, sino por lo que construyes y a quien ayudas en el camino, comencé. Cuando tenía 12 años, me mostró su primer diario de negocios y me dijo que el verdadero talento a veces necesita tiempo para desarrollarse lejos del centro de atención. Compartí historias de nuestras tardes en su despacho, las lecciones de negocios disfrazadas de juegos y cómo me había animado a pensar de forma independiente y a perseverar a pesar de los obstáculos. Para cuando terminé de hablar, muchos en la congregación se secaban las lágrimas, y varios de los socios comerciales del abuelo asentían en reconocimiento del hombre que había descrito. Cuando volví a mi asiento, mi madre se inclinó y susurró con dureza, ¿tenías que ser tan dramática? Esto no se trata de ti, Florence. Sus palabras me dolieron, pero ya no me importaba su aprobación. Había honrado al abuelo Patrick con sinceridad, y eso era lo que importaba. En la recepción posterior al servicio, el señor Thompson, el abogado y amigo de toda la vida del abuelo Patrick, se me acercó en silencio. Tu abuelo hablaba de ti a menudo, Florence, dijo, sus amables ojos arrugándose en las comisuras. Estaba inmensamente orgulloso de ti. Se me hizo un nudo en la garganta con un nuevo dolor. Él significaba todo para mí. El señor Thompson asintió. Lo sé, y hay asuntos que debemos discutir, pero no hoy. La lectura del testamento será la próxima semana, el jueves a las 10 en punto, en mi despacho. Por favor, asiste. Los días siguientes al funeral fueron extrañamente vacíos. Volví al trabajo y a nuestro apartamento, pero todo parecía carecer de sentido. Lauren hizo todo lo posible por consolarme, pero la pérdida del abuelo Patrick había dejado un vacío que nada podía llenar. El desarrollo de nuestra aplicación continuó, pero sin mi entusiasmo habitual. Habíamos estado progresando con posibles inversores, pero ahora nos enfrentábamos a un plazo de financiación crítico. Si no podíamos asegurar capital en el próximo mes, podríamos tener que abandonar el proyecto por completo. El momento no podría haber sido peor. Pero el dolor había minado mi espíritu de lucha. Quizás mis padres tenían razón, le dije a Lauren una noche mientras nos sentábamos rodeadas de notas de desarrollo y proyecciones financieras. Quizás esto siempre fue solo una fantasía. No digas eso, dijo Lauren con firmeza. Estás de duelo, Florence. No tomes ninguna decisión ahora mismo. Superemos la lectura del testamento y luego podremos reevaluar. La noche antes de la lectura del testamento, soñé con el abuelo Patrick. Estábamos en su despacho, la luz del sol entraba a raudales por las ventanas, iluminando las motas de polvo que danzaban en el aire. Me estaba mostrando un mapa, señalando lugares que no podía ver con claridad. ¿Recuerdas lo que te enseñé, Florence?, dijo, sus ojos brillando con su luz familiar. A veces, las cosas más valiosas están escondidas a plena vista. Me desperté con lágrimas en las mejillas, pero también con una extraña sensación de calma. Pasara lo que pasara en la lectura del testamento, lo enfrentaría con la dignidad y la resiliencia que el abuelo Patrick siempre había admirado en mí. El bufete de abogados del señor Thompson ocupaba el último piso de un imponente edificio en el centro de Boston. La sala de conferencias, donde nos reunimos para la lectura del testamento, estaba revestida de madera oscura con grandes ventanales que daban a la ciudad. Una larga mesa de caoba dominaba el centro, rodeada de sillas de cuero que crujían suavemente mientras los miembros de la familia tomaban asiento.
Llegué 15 minutos antes, saludando cortésmente a la asistente del señor Thompson antes de tomar asiento en el extremo más alejado de la mesa. Gradualmente, la sala se llenó de miembros de la familia. A algunos los veía regularmente y a otros apenas los reconocía de reuniones festivas ocasionales. Mis padres entraron con Amanda, los tres vestidos impecablemente con ropa de luto de diseñador. Mi padre parecía severo, mi madre ansiosa, y Amanda aburrida mientras navegaba por su teléfono. Se sentaron en el extremo opuesto de la mesa, apenas reconociendo mi presencia. El tío James, el hermano menor de mi padre, llegó el último, disculpándose por su tardanza. A diferencia de mi padre, al tío James nunca le había interesado el negocio familiar, prefiriendo viajar por el mundo como fotógrafo. Su relación con el abuelo Patrick había sido complicada, marcada por discusiones periódicas sobre la responsabilidad y el legado. Precisamente a las 10 en punto, el señor Thompson entró, acompañado por su asociado junior, que llevaba varias carpetas y un sobresellado. La sala quedó en silencio mientras el señor Thompson tomaba su lugar en la cabecera de la mesa. Gracias a todos por venir hoy, comenzó solemnemente. Patrick Thompson no solo fue mi cliente, sino mi querido amigo durante más de 40 años. Pensó mucho en sus últimas voluntades, que ahora compartiré con ustedes. Abrió la carpeta principal y comenzó a leer el lenguaje legal formal del testamento. Las porciones iniciales eran estándar, tratando con objetos personales más pequeños y donaciones caritativas. A varios miembros de la familia se les dejaron artículos específicos de valor sentimental, la colección de libros raros del abuelo a un primo que compartía su amor por la literatura, su coche antiguo al tío James, y su colección de arte a varios museos. Luego vino la parte sustancial del patrimonio. Con respecto a Thompson Investments y la mayor parte de mis activos financieros, leyó el señor Thompson, lego el 60% de la propiedad de la empresa y la suma de $15 millones a mi hijo, William Thompson. Mi padre asintió, su expresión no revelaba sorpresa. Esto era en gran medida lo que todos esperaban. El abuelo Patrick había construido Thompson Investments de la nada, y mi padre había trabajado allí toda su carrera, aunque nunca había mostrado el mismo espíritu innovador que su padre. El señor Thompson continuó, asignando porcentajes más pequeños de la empresa y regalos monetarios a varios ejecutivos que habían sido leales al abuelo Patrick durante décadas. El tío James recibió un generoso legado en efectivo, pero ninguna participación en la empresa, lo que pareció aliviarlo más que decepcionarlo. Mientras la lectura continuaba, me senté en silencio, sin esperar nada. El abuelo Patrick ya me había dado mucho a través de su guía y su fe en mí. Si había un pequeño legado, sería apreciado, pero nunca había contado con su dinero. El señor Thompson completó la lectura formal y levantó la vista. Eso concluye el testamento oficial. ¿Hay alguna pregunta antes de que pasemos a la firma de documentos? Mi padre se aclaró la garganta. Antes de proceder, me gustaría hacer un anuncio. Todos los ojos se volvieron hacia él. En honor al legado de mi padre y su creencia en la unidad familiar, Caroline y yo hemos decidido transferir inmediatamente una parte de mi herencia para asegurar el futuro de nuestros hijos. Se volvió hacia Amanda con una sonrisa orgullosa. Amanda, te asignamos $6,5 millones, que se transferirán de inmediato. Esto asegurará el futuro de tu marca de moda y apoyará tu continuo éxito en Nueva York. Amanda jadeó teatralmente, con los ojos muy abiertos. Papi, eso es tan generoso. Prometo que haré que tú y el abuelo estén orgullosos. Mi padre le sonrió radiante, luego, casi como una ocurrencia tardía, me miró. Florence, te estarás preguntando por tu parte, estoy seguro. En realidad no lo había estado, conociendo su patrón de favoritismo, pero me enderecé en mi silla. No esperaba nada, pero sí. Mi madre intervino, su voz empalagosamente dulce. Cariño, tu padre y yo siempre hemos fomentado tu independencia. Has demostrado tanta ingeniosidad al financiar tu educación y tu carrera. Creemos que el mayor regalo que podemos darte es continuar con esa valiosa lección de vida. Mi padre asintió. Exactamente. Deberías ganarte tu propio camino, Florence. Es lo que construye el carácter y la autosuficiencia. La sala cayó en un silencio incómodo. Incluso los parientes que no eran cercanos a nuestra familia inmediata parecieron sentir la gran inequidad del momento. Amanda,
quizás sintiendo la tensión, añadió con falsa generosidad: Florence, si alguna vez necesitas un trabajo, siempre habrá un lugar para ti en mi empresa. Quizás en contabilidad o algo así. Me senté perfectamente quieta, absorbiendo la humillación. 6,5 millones para Amanda y, para mí, otra lección de independencia. No era sorprendente, pero que sucediera tan públicamente en la lectura del testamento del abuelo Patrick lo hacía especialmente doloroso. El señor Thompson observó este intercambio con una expresión indescifrable. Cuando el incómodo silencio se había extendido casi hasta el punto de ruptura, se aclaró la garganta. En realidad, dijo, aún no hemos terminado. Todos los ojos se volvieron hacia él con sorpresa. Patrick dejó instrucciones adicionales para ser leídas después del testamento principal. Recogió el sobresellado que su asociado había traído. Este es un codicilo personal, legalmente vinculante, que Patrick me pidió que guardara por separado y revelara solo en este momento. Mi padre frunció el ceño. ¿De qué se trata esto, Edward? No estaba al tanto de ningún codicilo. Patrick fue bastante específico sobre que esto permaneciera confidencial, respondió el señor Thompson con calma, rompiendo el sello del sobre. Mi madre se inclinó hacia adelante, su compostura anterior se desvanecía. ¿Es esto realmente necesario, Edward? Ya hemos hecho nuestros arreglos financieros basados en el testamento tal como se entendió. El señor Thompson simplemente levantó una ceja ante su interrupción y comenzó a leer del documento. Este codicilo concierne a mi nieta, Florence Thompson. Al oír mi nombre, mi corazón comenzó a latir con fuerza. A lo largo de su vida, Florence ha demostrado las cualidades que más valoro: inteligencia, determinación, integridad y compasión. Mientras que otros pueden haber pasado por alto su potencial, yo no lo he hecho. El rostro de mi padre se oscureció y los labios de mi madre se apretaron en una línea delgada. Por lo tanto, continuó el señor Thompson, establezco un fideicomiso separado por la cantidad de $10 millones para Florence Thompson, que será controlado únicamente por ella, efectivo inmediatamente después de mi muerte. Un murmullo de sorpresa recorrió la sala. Me quedé helada, incapaz de procesar lo que estaba oyendo. Además, leyó el señor Thompson, asigno el 30% de la propiedad de Thompson Investments a Florence, con plenos derechos de voto y un puesto garantizado en la junta directiva si ella desea aceptarlo. Mi madre se levantó bruscamente. Esto es indignante. Ella no sabe nada sobre dirigir la empresa. Esto debe ser un error. El señor Thompson la miró con frialdad. Por favor, siéntese, señora Thompson. Aún no he terminado. A regañadientes, mi madre se hundió de nuevo en su silla, con el rostro enrojecido de ira. Hago estas asignaciones, continuó leyendo el señor Thompson, con plena confianza en las habilidades y el juicio de Florence. La he visto superar obstáculos con gracia y perseverancia. He visto cómo ha desarrollado una perspicacia para los negocios que me recuerda mi propio viaje. Esto no es caridad. Es un reconocimiento al mérito y al potencial. La carta continuaba con detalles legales específicos sobre el fideicomiso y la transferencia de propiedad, pero apenas los oí. $10 millones, el 30% de la empresa. Era más allá de cualquier cosa que pudiera haber imaginado. Cuando el señor Thompson terminó de leer, mi madre explotó. Esto es completamente inapropiado. Patrick claramente no estaba en su sano juicio. Impugnaremos esto de inmediato. Su voz se elevó casi a un grito. Florence obviamente lo manipuló, pasando todo ese tiempo con él, fingiendo que le importaban sus consejos de negocios. Mi padre le puso una mano restrictiva en el brazo, pero su propio rostro estaba rígido de ira. Edward, este codicilo, ¿cuándo fue añadido? Encuentro el momento sospechoso. La salud de papá había estado decayendo, y su juicio podría haber estado afectado. La expresión del señor Thompson permaneció profesional, pero sus ojos se endurecieron. Este codicilo fue preparado y firmado hace 16 meses, cuando Patrick gozaba de excelente salud. Fue atestiguado por mí y otros 2 abogados. Les puedo asegurar que su capacidad mental fue exhaustivamente documentada e incuestionable. Se volvió para dirigirse a toda la sala. Además, Patrick anticipó posibles impugnaciones. Se sometió a una evaluación cognitiva completa por un especialista geriátrico el mismo día que se firmó este documento.
Los resultados, que lo mostraron en el percentil superior de función cognitiva para su grupo de edad, están adjuntos al codicilo y se proporcionarán al tribunal si alguien decide impugnar estas disposiciones. El rostro de mi padre palideció. El señor Thompson había cerrado efectivamente cualquier vía para una impugnación legal. En medio de este caos, me sentí extrañamente tranquila. Era como si el abuelo Patrick estuviera en la sala conmigo, con su mano en mi hombro. Casi podía oír su voz: mantente erguida, Florence. Te lo has ganado. Me levanté de mi silla, atrayendo todas las miradas. La sala se fue silenciando gradualmente. Gracias, señor Thompson, dije, con la voz firme a pesar de mi corazón acelerado. Y gracias, abuelo Patrick, donde quiera que estés ahora. Tu fe en mí cambió mi vida mucho antes de hoy. Y prometo honrar esa fe en el futuro. Me volví para enfrentar a mis padres y a mi hermana directamente. Nunca he pedido un trato especial. Me abrí camino en la universidad mientras a Amanda se lo pagaban todo. Les presenté una idea de negocio legítima solo para ser desestimada y menospreciada mientras ustedes le compraban a Amanda un apartamento de $2 millones e invertían en su marca sin dudarlo. Amanda tuvo la decencia de parecer incómoda, pero mis padres permanecieron con rostros de piedra. El abuelo Patrick vio algo en mí que ustedes nunca se molestaron en ver, continué. Y aunque esta herencia es inesperada y más generosa de lo que podría haber imaginado, lo que más valoro es que él reconoció mi valía cuando mis propios padres no pudieron. Mi madre comenzó a interrumpir, pero levanté la mano. No he terminado. Me han enseñado lecciones valiosas, aunque no las que pretendían. Me enseñaron que la verdadera fuerza viene de dentro, no de la validación externa. Me enseñaron a ser ingeniosa e independiente, cualidades por las que ahora estoy agradecida. Y me enseñaron qué tipo de persona no quiero ser. Recogí mi bolso y asentí al señor Thompson. Me pondré en contacto para gestionar el papeleo necesario. Por ahora, creo que todos necesitamos algo de tiempo para procesar esto. Mientras caminaba hacia la puerta, mi padre encontró su voz. Florence, no te precipites. Deberíamos discutir cómo manejar esto como familia. Quizás se pueda llegar a un acuerdo diferente. Me volví brevemente. No hay nada que discutir. El abuelo Patrick dejó claras sus voluntades, y tengo la intención de honrarlas. Salí de la sala con la cabeza alta, la voz enojada de mi madre elevándose detrás de mí, exigiendo que alguien hiciera algo con esta farsa. Pero no había nada que nadie pudiera hacer. El abuelo Patrick se había asegurado de que su último regalo para mí fuera irrefutable, al igual que todos los consejos de negocios que me había dado a lo largo de los años. Las puertas del ascensor se cerraron detrás de mí, finalmente amortiguando el alboroto de la sala de conferencias. Mientras descendía al vestíbulo, la realidad de lo que acababa de suceder comenzó a asentarse. $10 millones, 30% de propiedad de Thompson Investments. Era un cambio de vida de maneras que aún no podía comprender del todo. En la quietud del ascensor, recordé las palabras del abuelo Patrick de años atrás: Florence, en los negocios y en la vida, el momento oportuno lo es todo. A veces tienes que capear la tormenta antes de ver el arco iris. La tormenta ciertamente había sido feroz. Años de ser pasada por alto, subestimada y tratada como menos merecedora que mi hermana. Pero el abuelo Patrick había estado observando, evaluando y planeando todo el tiempo. Cuando llegué al vestíbulo, la asistente del señor Thompson me estaba esperando, habiendo bajado por las escaleras. Señorita Thompson, dijo en voz baja. El señor Thompson me pidió que le diera esto. Me entregó un sobre sellado. Dijo que quizás querría leerlo en privado. Le di las gracias y encontré un rincón tranquilo en el atrio del edificio, rodeada de exuberantes plantas de interior que proporcionaban una sensación de privacidad. Con dedos temblorosos, abrí el sobre para encontrar una carta escrita a mano del abuelo Patrick. Mi queridísima Florence, comenzaba con su letra distintiva. Si estás leyendo esto, entonces Edward ha revelado mi último regalo para ti, y yo ya no estoy allí para ver tu reacción. Desearía poder estarlo, pero sabe que puedo imaginar tu rostro perfectamente. Esa mezcla de sorpresa y determinación que siempre ha sido únicamente tuya. Quiero que sepas que esta decisión no se tomó a la ligera ni apresuradamente. Te he visto crecer de una niña reflexiva a una joven notable. He visto tu inteligencia, tu ética de trabajo y,
Y lo más importante, tu integridad, incluso cuando te has enfrentado a un trato injusto. William y Caroline nunca han apreciado completamente tu potencial. Quizás porque le recuerda demasiado a William sus propias limitaciones. Él heredó mi empresa, pero nunca mi espíritu emprendedor. Eso se saltó una generación y aterrizó directamente en ti. El fideicomiso que he establecido para ti no es simplemente un regalo financiero. Es una inversión en la persona en la que creo que te convertirás. Úsalo sabiamente. Construye algo significativo. Y recuerda que la verdadera riqueza no se mide en dólares, sino en impacto y propósito. En cuanto a tu participación en Thompson Investments, espero que aceptes el puesto en la junta. La empresa necesita tu perspectiva fresca y tu mente analítica. Pero si eliges otro camino, es tu derecho. Las acciones son tuyas sin condiciones. Mi única petición es esta: vive con audacia, Florence. No dejes que el resentimiento por las injusticias pasadas opaque tu luz. Tienes todo lo que necesitas para crear una vida y un legado extraordinarios. Con todo mi amor y confianza, abuelo Patrick. Postdata, pregúntale a Edward sobre el proyecto Fénix cuando estés lista. Él tiene los detalles. Las lágrimas nublaron mi visión mientras terminaba de leer. Incluso desde más allá de la tumba, el abuelo Patrick me estaba guiando, creyendo en mí, liberándome para trazar mi propio rumbo. Todavía estaba sentada allí, con la carta en la mano, cuando el ascensor se abrió y mis padres irrumpieron en el vestíbulo, con Amanda siguiéndolos. Mi madre me vio primero y se dirigió directamente hacia mí, con el rostro contorsionado por la furia. Esto es absolutamente inaceptable, siseó, consciente del espacio público pero incapaz de contener su ira. Manipulaste a Patrick durante años, abriéndote camino en sus buenas gracias, mientras el resto de nosotros estábamos realmente dirigiendo la familia y el negocio. Mi padre se unió a ella, su voz baja pero intensa. Florence, esta situación es insostenible. No tienes experiencia con la empresa. Tu presencia en la junta sería disruptiva e inapropiada. Esperamos que cedas tus acciones para que sean gestionadas por el fideicomiso familiar. Me puse de pie, guardando la carta del abuelo a buen recaudo en mi bolso. Eso no va a suceder. Sé razonable, insistió mi padre. ¿Qué sabes tú de dirigir una empresa de este tamaño? Nunca has trabajado en la industria. Era casi risible su repentina preocupación por mis cualificaciones cuando nunca había mostrado interés en mi educación empresarial o aptitud. El abuelo Patrick no estaba de acuerdo con tu evaluación, dije con calma. Pasó años enseñándome sobre inversiones, análisis de mercado y planificación estratégica. Vio un potencial en mí que ustedes se negaron a ver. Esto es ridículo, interrumpió Amanda, finalmente encontrando su voz. Yo soy la que pasaba tiempo con la familia, asistiendo a eventos, representándonos socialmente. Tú siempre estabas con tus pequeños proyectos de negocios o con esos amigos tuyos de clase media. No es justo que tú recibas más que yo. Miré a mi hermana, la miré de verdad, quizás por primera vez, viéndola con claridad. Detrás de su belleza y confianza, había inseguridad y miedo. Había sido criada para creer que su valor provenía de la validación externa y el estatus, nunca se le animó a desarrollar sus propias habilidades o identidad aparte de las expectativas de nuestros padres. Esto no se trata de justicia, Amanda, dije suavemente. Se trata del derecho del abuelo Patrick a distribuir sus bienes como mejor le pareciera. Se ganó cada centavo de su fortuna. Era suyo para dar. Lucharemos contra esto en los tribunales, amenazó mi madre. Demostraremos que fue indebidamente influenciado. El señor Thompson, que había aparecido silenciosamente detrás de ellos, se aclaró la garganta. Aconsejaría encarecidamente en contra de ese curso de acción, señora Thompson. Como mencioné, Patrick tomó precauciones extraordinarias para documentar su capacidad mental. Además, grabó varias declaraciones en vídeo explicando su razonamiento para ser publicadas solo si sus deseos fueran impugnados. Dudo que esas grabaciones muestren la dinámica familiar bajo una luz halagadora si se hacen públicas. Mi padre palideció. Si había una cosa que la familia Thompson valoraba por encima del dinero, era la imagen pública. Usted planeó esto con él, acusó mi padre, volviéndose hacia el señor Thompson. Lo animó a eludir la estructura tradicional de herencia familiar.
Simplemente ejecuté los deseos de mi cliente, respondió el señor Thompson con frialdad. Patrick estaba en su sano juicio y con una convicción firme. El asunto está legalmente resuelto, a menos que deseen iniciar una batalla judicial muy pública y muy desordenada que casi con toda seguridad perderían. Un tenso silencio cayó sobre nuestro grupo. El rostro de mi madre estaba enrojecido de ira. El de mi padre, pálido por la conmoción, y Amanda parecía que iba a llorar. Finalmente, hablé. Nunca busqué esta herencia. Me habría contentado con nada más que la guía y la fe del abuelo Patrick en mí. Pero ahora que me ha confiado esta responsabilidad, tengo la intención de honrarla. Me erguí, canalizando la confianza que el abuelo Patrick siempre había visto en mí. Asumiré mi puesto en la junta, y usaré mi fideicomiso para financiar la empresa de tecnología financiera que Lauren y yo hemos estado desarrollando, la misma que ustedes desestimaron como un proyecto de estudiante. La expresión de mi padre cambió de la ira al cálculo. Florence, quizás hemos sido precipitados. Tu idea de la aplicación. Quizás tiene más mérito de lo que pensamos inicialmente. Podríamos discutir su incorporación en la cartera de Thompson Investments. Demasiado tarde, dije. No con crueldad, sino con firmeza. Lauren y yo la desarrollaremos de forma independiente. Si tiene éxito, quizás a Thompson Investments le interese una asociación, pero esa sería una decisión de negocios tomada en igualdad de condiciones. Mi madre, viendo que la situación se le escapaba de las manos, cambió de táctica. Florence, cariño, las familias deben permanecer unidas. Esta tensión no es lo que tu abuelo hubiera querido. Él valoraba la unidad familiar por encima de todo. Fue un intento de manipulación tan transparente que casi me reí. En realidad, él valoraba la integridad, el trabajo duro y el reconocimiento del verdadero potencial. Eso es lo que me enseñó. De todos modos, miré mi reloj y recogí mi bolso, tengo una reunión a la que asistir. Señor Thompson, me pondré en contacto mañana para comenzar el papeleo necesario. Madre, padre, Amanda, creo que todos necesitamos algo de tiempo para procesar los eventos de hoy. Podemos hablar de nuevo cuando las emociones no estén tan a flor de piel. Mientras me alejaba, Amanda me llamó, su voz más pequeña de lo que nunca la había oído. Florence, espera. ¿Qué nos pasa ahora a nosotras como hermanas? Me detuve y me volví. En ese momento, sentí una sorprendente ola de compasión por mi hermana. Ella había sido tan moldeada por las actitudes de nuestros padres como yo, solo que de maneras diferentes. No lo sé, Amanda, respondí honestamente. Eso depende de nosotras resolverlo, pero estoy dispuesta a intentarlo si tú también lo estás. Los dejé de pie en el vestíbulo, mis pasos más ligeros de lo que habían estado en años. Afuera, el aire de otoño era fresco y claro. Por primera vez en mi vida, me sentí verdaderamente libre para trazar mi propio rumbo, respaldada tanto por los recursos financieros como por la confianza que el abuelo Patrick me había asegurado. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Lauren. ¿Cómo fue? Sonreí y respondí, no te lo vas a creer. Nuestros problemas de financiación han terminado. Nos vemos en la oficina lo antes posible. Luego, llamé a un taxi, lista para comenzar el siguiente capítulo de mi vida, en mis propios términos. 2 años pasaron en lo que pareció un abrir y cerrar de ojos. Con el capital del fideicomiso del abuelo Patrick, Lauren y yo transformamos nuestra startup en apuros en una próspera empresa de tecnología financiera. La llamamos Phoenix Financial, un guiño tanto a los nuevos comienzos como al misterioso proyecto Phoenix que el señor Thompson reveló más tarde había sido el nombre en clave del abuelo Patrick para su mentoría secreta e inversión en mi futuro. Nuestra aplicación, diseñada para ayudar a estudiantes universitarios y recién graduados a desarrollar conocimientos financieros y comenzar a invertir incluso con pequeñas cantidades de dinero, rápidamente ganó popularidad. Expandimos nuestro equipo de solo nosotras 2 a 30 empleados que trabajaban desde nuestras oficinas en el centro de Boston, no lejos de la sede de Thompson Investments. El viaje no estuvo exento de desafíos. Hubo contratiempos técnicos, errores de contratación y momentos de duda. Pero con cada obstáculo, oía la voz del abuelo Patrick en mi mente, fomentando la perseverancia y el pensamiento estratégico. Sus lecciones, impartidas durante aquellas muchas tardes en su estudio, se convirtieron en la base de mi estilo de liderazgo. Uno de mis mayores logros fue establecer el fondo de becas Patrick Thompson,
que proporcionaba apoyo financiero a estudiantes de entornos desfavorecidos que mostraban promesa emprendedora. No solo les dimos dinero, creamos un programa de mentoría que los emparejaba con líderes empresariales exitosos que podían guiarlos como el abuelo Patrick me había guiado a mí. Mientras Phoenix Financial florecía, también me tomé en serio mis responsabilidades en Thompson Investments. Inicialmente, las reuniones de la Junta eran asuntos tensos, con mi padre apenas reconociendo mi presencia y otros miembros de la Junta escépticos de mis contribuciones. Pero gradualmente, a medida que mis preguntas informadas y mis conocimientos estratégicos demostraron ser valiosos, las actitudes comenzaron a cambiar. Mi viaje de sanación fue más complicado de lo que mi éxito profesional podría sugerir. Los años de ser pasada por alto y subvalorada por mi propia familia habían dejado cicatrices emocionales que no se borraban fácilmente con una ganancia financiera inesperada o logros profesionales. En los meses siguientes a la lectura del testamento, experimenté oleadas de ira, resentimiento e incluso culpa. ¿Por qué me habían elegido a mí mientras que a Amanda, en última instancia, la dejaron con menos? Aunque $6,5 millones no era una miseria, Amanda luchó con el rechazo percibido de nuestro abuelo, especialmente cuando su marca de moda fracasó. Sin la perspicacia para los negocios para sostenerla. Busqué terapia, algo que mi familia habría considerado vergonzosamente débil, y la encontré invaluable para procesar mis complejas emociones. Mi terapeuta me ayudó a entender que el éxito era la mejor respuesta al maltrato pasado, pero también que el perdón era un regalo que me daba a mí misma, no algo que mi familia se hubiera ganado. Lauren siguió siendo mi roca durante este periodo de transformación, al igual que su familia, que celebró cada hito de Phoenix Financial como si fuera su propia hija. Encontré una familia en las conexiones que elegí en lugar de en aquellas en las que nací. La marca de moda de Amanda colapsó en 18 meses a pesar de la inyección de capital inicial de nuestros padres. Sin un plan de negocios sólido o una ética de trabajo genuina, la empresa había estado condenada desde el principio. Le habían enseñado a esperar el éxito sin entender el esfuerzo requerido para lograrlo. Cuando me llegó la noticia del fracaso de su negocio, sentí una inesperada sensación de tristeza en lugar de vindicación. Amanda había sido tanto un producto de la crianza defectuosa de nuestros padres como yo, solo que moldeada de manera diferente por su excesiva indulgencia en lugar de su negligencia. Me puse en contacto con ella, ofreciéndole no un rescate financiero, sino algo quizás más valioso, comentarios honestos sobre lo que había salido mal y sugerencias sobre cómo podría reconstruir con un enfoque más sostenible. Para mi sorpresa, después de que la actitud defensiva inicial se desvaneciera, escuchó. Nuestra relación nunca sería cercana, pero establecimos una paz tentativa, reuniéndonos ocasionalmente para tomar un café y compartiendo con cautela partes de nuestras vidas que antes habían estado amuralladas. Mis padres fueron una historia diferente. La humillación pública de la lectura del testamento del abuelo Patrick había herido profundamente su orgullo. Mi madre todavía apenas podía mirarme sin que el resentimiento nublara sus facciones. Mi padre oscilaba entre la fría formalidad en las reuniones de la junta y torpes intentos de reconexión cuando el rendimiento de la empresa era particularmente fuerte. Mantuve la cortesía profesional pero mantuve la distancia emocional. Algunas heridas eran demasiado profundas para una curación fácil, y había aprendido a proteger mi bienestar primero. El cambio más profundo, sin embargo, fue dentro de mí. Ya no buscaba la validación de aquellos que consistentemente me la habían negado. Reconocía mi valor independientemente del reconocimiento de los demás, tal como el abuelo Patrick había intentado enseñarme todos esos años. 3 años después del fallecimiento del abuelo Patrick, me encontré en una prestigiosa gala benéfica en Boston. Phoenix Financial se había vuelto lo suficientemente exitosa como para ser patrocinadora, y yo estaba allí representando a nuestra empresa. Mientras circulaba entre la multitud, vi a mis padres al otro lado de la sala. Todavía una pareja de poder impresionante a pesar de estar ya en sus 60. Nuestras miradas se encontraron brevemente y asentí cortésmente antes de continuar mi conversación con un joven emprendedor que me recordó a mí misma unos años antes. No hubo drama, ni confrontación, solo el reconocimiento silencioso de que ahora nos movíamos en los mismos círculos como iguales, en lugar de como la favorecida y la olvidada. Más tarde esa noche, el organizador del evento me pidió que dijera unas palabras sobre el compromiso de nuestra empresa con la educación financiera para comunidades desatendidas. Mientras estaba en el podio, vi a mis padres observando desde su mesa. La expresión de mi padre, indescifrable. Los labios de mi madre, apretados en una línea delgada.
La verdadera riqueza, dije a la multitud reunida, no se mide por el saldo de sus cuentas. Se mide por las vidas que tocan, las oportunidades que crean para otros y el legado de cambio positivo que dejan atrás. Esa es una lección que aprendí de mi abuelo, y guía todo lo que hacemos en Fénix Financial. No volví a mirar a mis padres durante mi discurso. Pero al bajar del escenario, sentí una profunda sensación de paz. Había construido algo significativo sobre la base que el abuelo Patrick me proporcionó. Había encontrado mi propia familia en amigos, colegas y mentores que me valoraban exactamente por quien era. Y había aprendido que a veces las personas que más deberían amarte son incapaces de ver tu verdadero valor. Pero eso no disminuye tu valor en absoluto. El fin de semana siguiente, visité la tumba del abuelo Patrick, llevando un ramo de sus hortensias azules favoritas. Las hojas de otoño crujían bajo mis pies mientras me abría paso por el cementerio hasta su lugar de descanso final, un digno monumento de granito que, aunque se ajustaba a su estatus, de alguna manera no lograba capturar su calidez y sabiduría. Me senté en el pequeño banco cercano y le hablé como si estuviera sentado a mi lado, contándole los últimos logros de Fénix Financial, las historias de éxito de los becarios y la curación gradual de mi propio corazón. Tenías razón en tantas cosas, abuelo, dije suavemente al aire tranquilo, especialmente sobre el momento oportuno y sobre cómo el verdadero talento a veces necesita desarrollarse lejos del centro de atención. Me diste más que dinero o acciones en la empresa. Me diste confianza en mis propias habilidades y el coraje para forjar mi propio camino. Por eso, estoy eternamente agradecida. Mientras colocaba las flores contra su lápida, añadí, y tenías razón en una cosa más. Vivir bien es realmente la mejor respuesta para aquellos que te subestiman. Una suave brisa susurró en los árboles de arriba, y sonreí, sintiendo su presencia en ese momento de paz. La verdad que había llegado a abrazar era que la familia no siempre se define por la sangre. A veces se encuentra en aquellos que creen en nosotros cuando otros no lo hacen, que celebran nuestros éxitos sin celos y que nos aman exactamente por quienes somos en lugar de por quienes desearían que fuéramos. El abuelo Patrick me había dado los medios financieros para tener éxito. Pero lo que es más importante, me había mostrado mi propio valor mucho antes que nadie. Esa fue la verdadera herencia que había cambiado mi vida, y la que estaba comprometida a transmitir a otros que, como yo, de otro modo nunca descubrirían todo su potencial. ¿Alguna vez has sido subestimado por personas que deberían haber creído más en ti? ¿Cómo demostraste tu valía, no a ellos, sino a ti mismo? Comparte tu historia en los comentarios de abajo. Si esto resonó contigo, por favor, pulsa el botón de me gusta y suscríbete para más historias de la vida real de resiliencia y crecimiento. Recuerda, a veces las personas más cercanas a nosotros no pueden ver nuestro potencial, pero eso no lo hace menos real o valioso. Gracias por escuchar, y hasta la próxima vez, cree en ti mismo incluso cuando otros no lo hagan.